Buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Ginette Martínez del Águila. Soy abogada asociada del Estudio Navarrete Maldonado Abogados Laboralistas. El día de hoy les agradezco a todos los interesados por conectarse. Vamos a desarrollar una jornada bastante interesante sobre las funciones del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual laboral. Entonces, sin más preámbulo, nuevamente agradecerles el interés y la disposición para que se hayan conectado el día de hoy. Y pues, si tienen alguna duda durante la exposición, las pueden ingresar a través del chatcito. Y bueno, al finalizar la presentación, voy a proceder a absolver las consultas, así que siéntanse en la libertad de hacer todas las preguntas que deseen y consideren pertinentes. ¿Listo? Gracias. Entonces, procedemos. A ver, las funciones del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Primero vamos a iniciar definiendo qué es el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Como pueden ver en el slide, el comité es un órgano encargado de investigar y emitir recomendaciones de sanción y otras medidas para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual en los centros de trabajo. Como muchos saben, existe una ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, conjuntamente con su reglamento, que establece las reglas de juego, establece cuál es el objetivo del comité y cuáles son sus funciones. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del comité? El principal objetivo de este comité es garantizar la participación efectiva de todos los trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajo en el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual laboral. Ahora, también es importante mencionarles de quiénes son los entes obligados a conformar el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual. Y aquí me permito contarles de que no todas las empresas están obligadas a conformar un comité de intervención. Únicamente aquellas empresas que tienen 20 o más trabajadores deben conformar un comité que se encarga efectivamente de la investigación de estos casos y de emitir recomendaciones, como les decía. Ahora, aquellas empresas que tienen menos de 20 trabajadores no están obligados a conformar un comité, sino tienen la obligación de elegir un delegado o delegada frente al hostigamiento sexual que hace sus veces de comité y tiene las mismas funciones como voy a proceder a explicar. Pero antes, ¿quiénes integran el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual Laboral? Aquí es importante también precisar de que el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, si bien te establece las funciones, la finalidad y el concepto del comité, no desarrolla mucho respecto a su conformación y a su elección. Y en este aspecto, lo que indica la norma es que respecto a su funcionamiento, se aplica de manera supletoria lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Y a su vez también la Resolución Ministerial 245-2021-TR, que establece todo el procedimiento de elección del comité. Otro aspecto importante es de que para la conformación del comité, el empleador está en la obligación de también conformar una junta electoral. Es una junta electoral que también está compuesta por trabajadores quienes van a llevar a cabo todo el procedimiento de elección de los miembros del comité, pero de los representantes de parte de los trabajadores. Aquí mencionar que el comité de intervención es un ente bipartito y paritario. Quiere decir que tiene miembros tanto de la parte empleadora como de los trabajadores en igual número, ¿no? Como pueden ver, tiene que existir dos representantes de los trabajadores, tanto titulares y suplentes,
Y estos incluso se pueden elegir conjuntamente con los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y también deben existir dos representantes de parte del empleador, titulares y suplentes. Y respecto a los titulares, estos dos que son designados directamente por empleador, tiene que ser uno de parte de la Oficina de Recursos Humanos y otro que de manera deliberada y voluntaria el empleador designe. Aquí también un elemento importante siempre a tener en consideración es que los representantes de los trabajadores que van a postularse a ser miembros del comité no pueden ser personal de dirección ni de confianza. Esto también lo voy a desarrollar más a profundidad más adelante. Pero los representantes del empleador sí deben ser personal de dirección y de confianza. Aquí ya justamente vamos a absolver la consulta. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembros del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual? Son un total de 7 requisitos, bueno, 6 para ser exactos. El primero es que debes ser trabajador con contrato vigente. Tienes que tener la edad de 18 años como mínimo. De preferencia, también debes tener conocimiento o capacitaciones en materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual en determinado puesto que permitan que tengan alcance y familiarización con estos temas. No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales. También no contar con registro de algún tipo de sentencia o denuncia por violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Y para el caso de los representantes de los trabajadores, como les comentaba, no puede ser personal de dirección ni de confianza. Pero para aquellos representantes de parte del empleador, que como les decía, son elegidos por el empleador, sí deben ser personal de dirección o de confianza, eso lo señala la norma explícitamente. Ahora vamos a pasar a desarrollar un poco más las funciones del comité de intervención. Es una función bastante trascendente en el marco de la identificación de los actos de hostigamiento sexual, como les decía, porque el comité tiene esta labor de investigar y es una labor compleja. ¿Por qué motivo? Porque los actos de hostigamiento sexual son muchas veces invisibles. Voy a hacer una metáfora, de repente la deben haber visto. Yo considero que muchos colegas la usan al momento de explicar el tema del hostigamiento sexual, pero pensemos en un iceberg. Ustedes ven que el iceberg muchas veces la parte alta es más pequeña, pero la parte baja que la mantiene es más grande, ¿no? Entonces, en esta metáfora del iceberg, vemos que la mayoría de casos de hostigamiento sexual están ubicados en la parte baja, porque son casos que suceden en la clandestinidad, muchas veces son invisibilizados porque hay desconocimiento, también porque hay una suerte de normalización ya de muchos años atrás en nuestra sociedad. Y los casos que sí son notorios y que son denunciados son en menor proporción y es una cantidad bastante pequeña que vendría a ser la parte superior del iceberg, ¿no? Entonces, nosotros sugerimos que por la experiencia y en la práctica, que los miembros del comité deben iniciar su labor de investigación primero reconociendo el problema en el que estamos, ¿no? Estamos frente a una forma de violencia, que es el hostigamiento sexual, que se manifiesta a través de conductas de naturaleza sexual o de connotación sexista y que son no deseadas por la persona que la recibe afectando su ambiente, generando un ambiente hostil, intimidatorio y evidentemente a su dignidad e integridad como ser humano, ¿no? Entonces, como les decía, resumiendo en este slide, ¿no? El hostigamiento sexual difícilmente deja un rastro por escrito cuando sucede, pero también hay casos que podemos tener evidencia
quizá no escrita o física, pero sí a través de medios electrónicos. Ahora también voy a mencionarlo. Después, reiterar que son conductas clandestinas, como les decía, hay una apariencia de normalidad, pero lamentablemente no es así. Existe ya una idea equivocada y que es bastante difícil quitar ese estigma que tiene nuestra sociedad. También hay una dificultad de acceso a la prueba en casos de hostigamiento sexual, porque hay situaciones en las que únicamente tenemos la declaración de la víctima. Entonces, ese es un reto muy importante para los miembros del comité. Y por último, hay que priorizar en todo momento la protección de la víctima. Como lo he mencionado, el hostigamiento sexual es una forma de violencia, ¿no? Que ocurre en los entornos laborales, el hostigamiento sexual laboral. Entonces, ¿qué hace el comité ante una denuncia? ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando el comité recepciona una queja, una denuncia de hostigamiento sexual laboral? Como sabemos, la denuncia puede ser presentada de parte de la propia víctima, de oficio, de terceras personas, testigos que hayan tomado conocimiento del acto de hostigamiento sexual. Y una vez que toma conocimiento el área de recursos humanos, la norma indica de que en el plazo de un día hábil debe correr traslado al comité. Y una vez que el comité recepciona la denuncia o queja de parte de recursos humanos, tiene un plazo de 15 días calendario para poder iniciar sus actuaciones de investigación. Como pueden ver, estas actuaciones inician evidentemente con la investigación. Luego de iniciar la investigación, en el marco de este periodo de 15 días calendario que les menciono, también el comité tiene la obligación de garantizar el derecho de defensa del presunto hostigador, o sea, de la parte denunciada. Tiene que solicitar sus descargos. Después también tiene que recabar los elementos probatorios que van a ser de utilidad para determinar si estamos ante un acto de hostigamiento sexual o no, si vamos a emitir recomendaciones de aplicar una sanción o no. Y por último, debe emitir un informe con conclusiones a partir de los tres actos que he mencionado, ¿no? Entonces, en el plazo de 15 días calendario, el comité debe realizar todas las acciones que podemos ver en el presente slide. Ahora, ¿cómo es que debe realizar esta investigación el comité? Nosotros resumimos en dos principales pasos eh, la labor de investigación del comité. La primera de ellas es que se debe iniciar evaluando la denuncia de forma muy detallada, de forma muy minuciosa, y al momento que van a evaluar la denuncia, se debe identificar primero los hechos denunciados. ¿Cuáles pueden ser los hechos denunciados? El hostigamiento sexual se manifiesta de distintas formas. Puede ser de forma presencial, de forma electrónica o virtual, llamémoslo así, porque ahora con todos los cambios de la globalización y post pandemia, los entornos laborales muchas veces realizamos el teletrabajo, entonces hay mucho uso de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, el hostigamiento sexual también se da a través de correos electrónicos, chats corporativos, incluso por chats de WhatsApp, que ahora muchos trabajos tenemos chats grupales para coordinaciones laborales, también a través de chats de redes sociales, incluso fuera de la jornada de trabajo. Esto es un aspecto importante porque el hostigamiento sexual no se limita únicamente a que suceda en las instalaciones de la empresa o dentro del horario. Puede suceder en espacios distintos y en horarios distintos, siempre que el vínculo entre las partes que las vincula sea la relación laboral con el empleador. Entonces, el hostigamiento, como les digo,
Pueden ser conductas sexuales o de connotación sexista, físicas o de forma virtual, con frases, con iconos, también tocamientos indebidos, roces. Estos roces pueden ser hasta palmazos, peñiscar o tocar de forma muy ligera a la presunta víctima, pero hay que analizar si es que se trata de una conducta no deseada. Entonces, todos estos ejemplos que les he comentado son aquellos que debemos identificar desde el primer momento, los hechos que son denunciados. En segundo lugar, debemos identificar si estos, como les decía, califican como conductas o actos de carácter sexual o sexista. Las conductas de carácter sexual, su propio nombre nos lo define. Sabemos, quizá puede ser algún tipo de comentario relativo a alguna parte del cuerpo del ser humano, ya sea mujer o varón. También, por ejemplo, el envío de videos también con imágenes de alto contenido. Y las conductas de connotación sexista es un término eh, bastante interesante y que muchas veces hay confusión. Las conductas sexistas son aquellas que refuerzan estereotipos de género, es decir, frente al varón y la mujer, en los que se les asigna ciertos roles, generando una subordinación de un sexo frente al otro, ¿no? Pueden haber escuchado de repente en sus ambientes de trabajo o en la calle, de que muchas veces se dice, ay, sí, pues tenía que ser mujer, ¿no? Las mujeres cuando manejamos, o sí, es que tú siempre vienes vestida de determinada manera, o de repente tú por ser mujer tienes que ponerte a cocinar. Entonces ahí hay una fuerte connotación de subordinar un género frente al otro. En tercer punto, luego se debe analizar si los hechos denunciados califican como conductas no deseadas. ¿Qué quiere decir cuando una conducta es no deseada? Este elemento de la definición del hostigamiento sexual también es muy importante que los miembros del comité puedan entenderlo. ¿Cómo es que vamos a determinar que la conducta ha sido no deseada? De repente, si vemos que la presunta víctima se quedó callada o no, o sea, claro, no se quedó callada, no dijo nada, de repente solo sonrió y al parecer esa sonrisa manifiesta algún tipo de aceptación sobre esa conducta, pero eso no siempre es así. Muchas veces las personas que son víctimas de hostigamiento sexual se ríen por nervios, se ríen por temor a represalias, se quedan calladas por miedo a perder su trabajo. Entonces, esos son los obstáculos que se enfrentan. Entonces, un silencio, una sonrisa no significa que haya un consentimiento de determinada conducta, ¿no? Entonces, cuando nosotros logremos acreditar lo contrario, que no existió un consentimiento, pues es muy probable que estemos frente a un acto de hostigamiento sexual laboral. Y otra recomendación que nos venimos señalando a muchos empleadores es de que el consentimiento debe cumplir con 5 características para justamente determinar que no estamos frente a una conducta deseada o no deseada. El consentimiento, en primer lugar, debe ser libre. Quiere decir de que una persona consiente un acto o una invitación de manera voluntaria, sin estar sujeta a algún tipo de presión o manipulación o incluso eh, habiendo de repente consumido algún tipo de bebida alcohólica o sustancia. Muchos sabemos que cuando estamos con este tipo de sustancias en el cuerpo no estamos conscientes al 100%. Entonces, en esa situación es muy complicado que una persona pueda dar un consentimiento libre. En segundo lugar, el consentimiento debe ser entusiasta. Quiere decir que debe apreciarse un consentimiento genuino de ambas partes, ¿no? O sea, de que ambos demuestren un tipo de entusiasmo. No sé, un ejemplo
cuando un compañero de trabajo o una compañera da una invitación a otro compañero y les dice, bueno, sí, vamos a ir a esta fiesta donde van a tocar salsa, y a mí me encanta bailar salsa. Y la compañera le responde, sí, a mí también me encanta. Entonces ahí vemos que hay un consentimiento entusiasta y libre incluso. En tercer lugar, el consentimiento debe ser informado, es decir, cuando alguien te va a dar una opción o una invitación, debe darte todo el contexto, debe explicarte a lo que vas, ¿correcto? Les menciono un ejemplo, de repente, compañeros de trabajo que están en un after office y finalizando el after office, un compañero le dice a su amiga, te acompaño a tu casa o vamos a comer algo antes de ir a tu casa, ¿no? Y ella le dice, ay, ok, sí tengo hambre, vamos a comer una salchipapa. Ok, ahí el consentimiento fue libre, fue informado, fue entusiasta para que vaya. Y también es específico, es decir, tú consientes A, pero no consientes B. Tienes que consentir una opción en específico. Y por último, el consentimiento es reversible. Quiere decir que en cualquier momento tú puedes retractarte de lo que consentiste, de la opción que tú consentiste en un inicio. Por ejemplo, llegaste al restaurante para comer con tu compañera, pero en ese momento de repente el compañero se quiere acercar y la quiere besar. Y ahí, en cualquier momento, tú puedes decir no, y eso se puede respetar, ¿no? Entonces, quizá al inicio parece que hay un indicio de un consentimiento absoluto, pero hoy vemos que no, que en cualquier momento la víctima, presunta víctima, puede retractarse y la parte hostigadora debe respetarlo, ¿no? Entonces, todas estas características que yo les comento son las que se deben analizar para determinar si la conducta es no deseada. A modo de resumen, el consentimiento debe ser libre, debe ser entusiasta, debe ser informado, debe ser específico y debe ser reversible. ¿Ok? Eso respecto a determinar si una conducta es no deseada. Continuando, como cuarto punto, también debemos evaluar si los hechos denunciados están acreditados con pruebas fiables, es decir, si estamos frente a pruebas que nos van a generar certeza de los hechos, que también hayan sido conseguidas de forma eh, legal, por ejemplo, algún tipo de declaración o testimonios de testigos, alguna imagen, algún chat corporativo, alguna cámara de videovigilancia, que también lo voy a desarrollar más adelante. Y por último, en el caso existan medios probatorios que no se pueden recabar respecto a otros hechos no acreditados, también verificar si se cuenta o no con pruebas fiables sobre este punto. La segunda recomendación principal que nosotros brindamos al Comité para la Investigación es el desarrollar o establecer un plan de acción para la actuación probatoria. Es decir, un documento donde se detallen las acciones que se van a realizar con determinadas fechas propuestas, como ven, plazos, como un cronograma para que se puedan realizar las actividades de investigación. Y claro, este plan de acción, como les decía, puede tener la programación de requerimientos de información a determinadas áreas de repente de la empresa. Después, planificar los testimonios de los testigos, las declaraciones de parte, es decir, de las partes involucradas, tanto de la presunta víctima, del presunto hostigado. Y a su vez, preparar un interrogatorio, es decir, que podamos preparar con anticipación las preguntas que se van a desarrollar en los interrogatorios. Ya una vez habiendo analizado todo lo mencionado en este slide, ya se puede preparar el interrogatorio. ¿Y qué tipo de medios probatorios puede recabar el comité? A través de su plan de acción. Como pueden ver las propias imágenes, como les decía, cámaras de vigilancia, es decir, los videos, fotografías, conversaciones, correos electrónicos, los testimonios.
Eh, También de repente puede existir algún testimonio por escrito y en esos casos sugerimos que estos testimonios cuenten con una legalización o constatación notarial para mayor credibilidad en el marco del procedimiento de investigación. Y pues los chats a través de distintas redes sociales que ya usamos al día de hoy, ¿no? WhatsApp, Instagram, TikTok, entre otros. Por ejemplo, ahorita les quiero comentar un caso bastante particular que vemos en la experiencia. Las pruebas a través de las redes sociales son bastantes. Pasa que existen casos en el sector público que hemos analizado y que sirvió justamente para determinar si estábamos frente a un acto de hostigamiento sexual. Se pudo revisar el Facebook o el Instagram de la presunta víctima, donde el presunto hostigador ponía demasiados likes a sus fotos, ¿no? Eran demasiados likes de forma sistemática en las fechas donde la víctima hizo la denuncia, ¿no? Entonces, ese tipo de medios probatorios también fueron valorados y sirvieron para determinar la sanción que se aplicaría. ¿No? Aquí hay otra pregunta. ¿Se admiten testigos de referencia? ¿Qué son los testigos de referencia? Los testigos de referencia son aquellas personas que no han presenciado en estricto el acto de hostigamiento sexual. No han estado ahí, pero que han tomado conocimiento del acto a través de terceras personas o incluso de la propia víctima que le contó. No estuvo presente, pero le contó y estos testigos de referencia también son válidos para ser incluidos en el procedimiento, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, pero ¿cómo voy a saber cuáles son esos testigos de referencia, ¿no? Muchas veces los testigos de referencia salen en el marco de que se recaban los testimonios, ¿no? O incluso cuando la misma víctima va a dar su declaración, de repente es ahí donde mencionan a los testigos de referencia. Ok. Y aquí un breve ejemplo del plan de acción, si bien no está el documento en sí, pero aquí les mostramos una línea de tiempo donde pueden ver cada uno de los actos que se realizarían en virtud de lo que está plasmado en el plan de acción, ¿no? Primero, la recepción de la denuncia, luego podemos encontrar acto uno, 2 y 3, evaluar la denuncia, determinar el plan de acción, correr traslado de la denuncia a la parte denunciada. Acto 4, realizar una constatación notarial de los documentos que se hayan recabado. Acto 5 y 6, las declaraciones testimoniales, exhibición de video o conversaciones en un grupo de WhatsApp, dependiendo del hecho que se haya denunciado. Acto 7, recepcionar el descargo de parte del presunto hostigador, como lo mencioné también inicialmente, en el plazo de 15 días calendario que el comité realiza la investigación, tiene que solicitar los descargos del presunto hostigador. Y por último, como actos 8 y 9, ya se elabora el informe de investigación de parte del comité con las conclusiones, ¿no? Dentro de esas conclusiones encontramos la propuesta de sanción que pueda determinar el comité y algunas recomendaciones que puedan ser aplicarse a futuro, ¿no? De repente capacitaciones, de sensibilización, de repente desarrollar algún tipo de actividad de comunicación y difusión con videos, con infografías sobre la prevención del hostigamiento sexual, sobre los conceptos del hostigamiento sexual. Listo. Ahora, un tema muy importante en el marco de la investigación también es qué sucede cuando estamos frente a una denuncia de hostigamiento sexual donde únicamente contamos con la declaración de la víctima, ¿no? ¿Cómo es que debe actuar el comité cuando solamente tiene la declaración de la víctima y no tiene ninguno de los medios probatorios que hemos conversado? Es decir, no hay imágenes, no hay videos, no hay declaraciones de testigos de referencia, únicamente la declaración de la víctima. Entonces, este tipo de casos son los más complejos.
Y ustedes se preguntarán, cómo van a ser los miembros del comité para poder analizar este tipo de casos si es que claramente no se tiene conocimientos de derecho, ni mucho menos de derecho penal. En este caso voy a mencionar el derecho penal. ¿Por qué? Porque al momento de analizar como medio probatorio solo la declaración de la víctima, el derecho laboral está aplicando de forma supletoria determinados criterios que vienen del derecho penal, de la jurisprudencia y la norma del derecho penal. En estos casos, la ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y grupo familiar nos señala que para poder rebatir la presunción de inocencia, en este caso del que haya cometido un delito, pero aquí estamos hablando de los presuntos hostigadores, para poder rebatir su presunción de inocencia, tenemos que acreditar que su declaración cuenta con cada una de las razones objetivas y suficientes para sustentar que estamos frente a un acto de hostigamiento sexual. ¿Y cómo lo hacemos? La norma nos ha dicho de que debemos analizar tres criterios. El primero de ellos es que haya una ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir ausencia de credibilidad subjetiva? Quiere decir que la declaración de la víctima no debe estar motivada en ninguna situación de resentimiento, enemistad o odio hacia eh, el presunto hostigador, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que la víctima que ha denunciado previamente ha tenido una relación sentimental con el presunto hostigador y esta relación terminó en muy malos términos y que fue conocido por el entorno laboral, ¿no? Ahí, sí estaríamos frente a un testimonio que sí posiblemente está basado en algún resentimiento, ¿no? Entonces, es muy importante poder corroborar que la declaración del acto de hostigamiento no esté basado en estas motivaciones, como les decía. Ese es el primer criterio. El segundo criterio nos indica de que la declaración debe ser verosímil, es decir, debe existir una coherencia y solidez en el relato de la víctima al momento que va a dar su declaración. Debe existir esa coherencia, como les menciono. Pero, ¿qué pasa si es que no tenemos más medios probatorios, ¿no? Solamente tenemos la declaración de la víctima. Y aquí también la Corte Suprema nos señala que en este segundo criterio corresponderá eh, apoyarnos en corroboraciones periféricas. ¿Qué son las corroboraciones periféricas? Las corroboraciones periféricas son son aquellos indicios externos que nos van a ayudar a dar solidez al testimonio, pero que no son totalmente determinantes, ¿no? Pero sí ayudan. A modo de ejemplo, los testigos de referencia, el informe psicológico de la presunta víctima, siempre y cuando ella autorice que se pueda incluir en la investigación. Por ejemplo, también testimonios de personas que hayan visto luego los comportamientos de la presunta víctima y el presunto hostigador luego de haber ocurrido el acto de hostigamiento sexual. Y por último, el tercer criterio es que exista una persistencia en la incriminación. Quiere decir de que al momento de que la víctima va a dar su declaración, debe apreciarse una continuidad en el relato y que no caiga en contradicciones, ¿no? Pues, ¿qué pasa si primero la víctima denunció A y luego cuando va a conversar con el comité denuncia o dice B y al final varía su testimonio? Ahí evidentemente no estamos cumpliendo con este tercer criterio, ¿no? Y sería complicado determinar si con sola esta declaración de la víctima estamos frente a un acto de hostigamiento sexual. Entonces, es muy importante que en estos casos el comité pueda analizar estos tres criterios, apoyarse a estos tres criterios para poder determinar si estamos frente a un acto de hostigamiento sexual laboral. Ya para ir cerrando, ¿cuál es la estructura del informe que debe elaborar el comité? Claro, normal. Aquí está el contenido mínimo. Hola, ¿alguien tiene prendido su micrófono? Por favor, lo mitea.
Gracias. ¿Cuál es la estructura del informe? El contenido mínimo es que iniciemos con la descripción de los hechos denunciados, luego la descripción del descargo, como tercer punto, la descripción y valoración de los medios probatorios que hemos conversado. Como penúltimo ítem, las conclusiones que contiene la propuesta de sanción o archivamiento de la denuncia debidamente motivada de parte del comité. Debe argumentarse por qué. Porque, claro, en esos 15 días calendario se tiene que analizar y estudiar detenidamente el caso. Tiene que ser un informe muy bien elaborado con la estructura que pueden ver aquí. Y por último, también dar recomendaciones adicionales, como les decía, capacitaciones de civilización o actividades de difusión como infografías, videos informativos, etcétera. Y por último, ¿qué buenas prácticas sugerimos para la actuación del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual? La primera es que la conformación del comité se realice de forma oportuna y transparente, asegurando la participación efectiva de los trabajadores, cuando evidentemente tenemos que elegir a los representantes de los trabajadores. Y para ello, llevar un procedimiento de elección correcto, como indica la norma, que el empleador designe a la junta electoral. Y aquí también esto es otro aspecto complementario de repente para otro webinar. ¿Cómo es el procedimiento de elección? La norma, la resolución ministerial 245/2021 TR que les comentaba, establece distintos pasos a seguir y plazos para la elección, que es muy importante seguirlas, porque de lo contrario el procedimiento se puede declarar nulo. Una segunda buena práctica que sugerimos es capacitar de forma continua a los integrantes del comité. ¿Y en qué temas? Justamente nosotros sugerimos que sea con los temas propuestos en la Guía Práctica para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, en la Resolución Ministerial 223/2019 TR. Esta resolución es bastante completa, te señala el temario de lo que debe ser la capacitación al comité y también el temario, lo que debe ser la capacitación a los trabajadores, la capacitación general. Pero en el caso de la capacitación del comité, sabemos que es una capacitación especializada donde se debe enfatizar justamente en la labor de investigación, en el análisis de los medios probatorios, que es lo que hemos venido conversando. Como tercera buena práctica, recomendamos establecer guías internas donde se definan los procedimientos, plazos, roles y criterios para la actuación ordenada de parte del comité. Es decir, no solamente la empresa debe cumplir con tener su política de prevención del hostigamiento, donde mencione su compromiso de tolerancia cero con el hostigamiento, sino también debe tener su procedimiento de investigación y sanción y aparte tener de repente otro lineamiento donde se establezcan los roles u otros lineamientos para los miembros, ¿no? De paso que van estudiando y van teniendo claro la labor de investigación y el plan de acción que van a realizar. Como cuarta buena práctica, sugerimos garantizar el cumplimiento de los principios y enfoques establecidos en la norma. A modo de ejemplo, un principio importante es el de confidencialidad. Quiere decir que se debe guardar estricta reserva de los datos de las personas involucradas justamente para no afectar su dignidad y su integridad en el marco del procedimiento de investigación. Y un enfoque también muy importante es el enfoque de género. Quiere decir que las medidas que se vayan a aplicar en el marco de la investigación eh, no busquen alguna simetría en base al género, ¿no? Que se garantice el establecimiento de medidas en condiciones de igualdad para tanto los varones y mujeres e incluso la comunidad LGTBIQ+, en virtud a una identidad o orientación sexual distinta. Y finalmente, ya con esta última buena práctica, cierro mi presentación. Sugerimos que el comité emita recomendaciones adecuadas para la prevención y sanción del hostigamiento sexual. ¿Y cómo logramos esto? Lo logramos a través de una adecuada capacitación a los miembros del comité para que puedan desarrollar informes
completos, integrales, que cumplan con la estructura que les he mostrado hace un momento. Entonces, eso sería todo, estimados. Muchas gracias. Ya Muchas vamos por... gracias, Ginette. ¿Cómo Ay, estás? gracias. ¿Qué Muy tal, buenas Alan? noches con todos. ¿Qué tal? Y gracias, Ginette, por tu presentación. Y muy interesante lo que nos ha compartido el día de hoy, Ginette. Eh, Importante las referencias que nos ha comentado sobre el trabajo que tiene que realizar el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual al momento de practicar su investigación, ¿no? Este plan de acción que nos mostraba Ginette primero de identificar los hechos, identificar si esos hechos califican como una conducta sexual sexista e identificar sobre todo el carácter no deseado de la conducta, ¿no? Una cuestión bastante relevante a partir de los 5 elementos que bien Ginette nos ha descrito inicialmente. También nos ha mostrado Ginette en esta presentación la forma de investigar los casos difíciles, ¿no? La posibilidad incluso de que se determine la culpabilidad del presunto hostigador, de la persona denunciada, con la sola declaración de la víctima. Pero claro, esta regla, aunque genérica y en algunos casos podría entenderse como algo tal vez injusto, etcétera, en realidad para su aplicación merece una serie de criterios que deben de confluir también para su adecuada aplicación. Bien lo comentaba Ginette, ¿no? La persistencia en la incriminación, la ausencia de incredibilidad subjetiva o el hecho de que la denuncia no haya sido motivada por razones de odio, enemistad, etcétera, y también la existencia de corroboraciones periféricas, ¿no? Esto último que implica la recabación de pruebas que no están dirigidas específicamente a identificar el acto de hostigamiento sexual, sino todos los hechos coetáneos, conexos, que bordean en realidad y dan solidez al relato, aunque no se pueda saber lo que ocurrió precisamente en la esfera de la intimidad de las personas. Y es que los casos de hostigamiento sexual, su mayoría, pueden ocurrir ciertamente en una forma clandestina, ¿no? Creo que mucho del avance jurisprudencial y de la práctica nos ha traído una evolución a partir de ese reconocimiento, ¿no? Los actos de hostigamiento sexual se producen en su mayoría de forma clandestina y por lo tanto hay una dificultad de acceso a la prueba. Y en ese sentido es precisamente que se aplican esta clase de reglas como las que nos comentaba Ginette, ¿no? La posibilidad de que la sola declaración de la víctima pueda determinar la culpabilidad de la persona hostigadora. Y el comité debe de saber cómo aplicar esas reglas y en qué momento aplicar esas reglas. Y para eso necesitan capacitarse, necesitan reconocer cómo realizar su actividad probatoria y cómo valorar sobre todo los hechos y las pruebas del caso. Bien, eso a modo de resumen con todo lo que nos ha compartido el día de hoy, Ginette. Muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y voy a dar lectura a algunas de las que se encuentran en la caja de comentarios. Pueden ir dejando más preguntas para los que han sido partícipes de esta conversación. Bien, Rocío nos dice lo siguiente, Ginette. ¿Es posible iniciar el procedimiento de despido al hostigador solo con la versión de los testigos que observaron tocamientos indebidos en sus partes íntimas? Bueno, Rocío nos habla de iniciar el procedimiento solo con la versión de los testigos. S- Sigue afirmando que teniendo en cuenta que si bien reconoce en sus descargos, entendemos la parte denunciada, que solo fue un juego involuntario, pero que la empresa no ha presentado una verificación pericial o videos del hecho. Concretamente, Ginette, sobre los que nos comenta Rocío, ¿es posible iniciar un procedimiento de despido con la versión de los testigos? Gracias por la pregunta. Primero hay que diferenciar que, claro, una cosa es el procedimiento de investigación y otro es el procedimiento un procedimiento disciplinario de despido, ¿no? Cuando se pueda corroborar la comisión de una falta grave. Para esto, la norma, la LPCL, sí define como una falta grave los actos de hostigamiento sexual, pero para poder iniciarlo previamente hay que iniciar el procedimiento de investigación. Y si es que hay testigos que han presenciado el hecho o no, y de alguna manera el área de recursos humanos toma conocimiento, es que se debe dar inicio al procedimiento. Y con todos los pasos que ya hemos conversado, que tiene el comité el plazo de 15 días calendario para emitir su informe y luego correr traslado en el plazo de un día hábil a recursos humanos. Y recursos humanos tiene un plazo de 10 días calendario para emitir una decisión final. Y con esa decisión final
que se determina o no la existencia de un acto de hostigamiento sexual, recién podríamos evaluar el inicio de un procedimiento de despido. Pero, de hecho, lo que nos comenta Rocío específicamente es que hay que diferenciar, como nos dice bien Ginette, las etapas, ¿no? El procedimiento de investigación y sanción que te regula el reglamento de la ley 27942 puede iniciarse de oficio, puede iniciarse por una denuncia de parte, etcétera. Si es un testigo el que finalmente acusa la concurrencia de un acto de hostigamiento sexual, en ese caso, el empleador está en la obligación de iniciar las acciones de investigación, por más que la parte denunciante, o mejor dicho, la parte víctima, no haya sido quien denuncie tales hechos, ¿no? Creo que por ahí viene enfocado. Ahora, ¿cómo se prueba si es suficiente las declaraciones de los testigos para determinar, ¿no? La concurrencia de la falta, la gradualidad, porque quizás no fue un acto gravoso, etcétera, ya son cuestiones que se tienen que evaluar al momento de la determinación de la sanción. Pero específicamente, si hablamos del inicio de un procedimiento de investigación, sí, lógicamente con la declaración de los testigos va a proceder dicha situación, ¿no? Nos dice Ana Ribeiro también, la capacitación no es obligatoria para los miembros del comité, porque vi que lo mencionó como buenas prácticas. Si un y ahí después viene otra pregunta. Primero esa, ¿la capacitación no es obligatoria para los miembros del comité? Sí, Coméntame, Miguel. hay que hacer la precisión que sí, las capacitaciones especializadas dirigidas al comité y al equipo de recursos humanos son obligatorias, correcto. Pero adicional a la obligatoria, nosotros sugerimos como buenas prácticas que se puedan realizar capacitaciones adicionales. Claro, la norma te obliga a una capacitación anual, ¿no? Entonces la idea no sería agotarnos solo en esa capacitación anual única que nos Exacto. establece la norma, ¿no? También nos comenta Ana, si un trabajador presenta una denuncia de hostigamiento laboral al Comité de Hostigamiento Sexual, ¿podría estar en su ámbito o a dónde lo podría dirigir? Bueno, estamos hablando de concretamente un acto de hostilidad, ¿no? Si presenta una denuncia un acto de hostilidad al Comité de Hostigamiento Sexual, hay que tener en cuenta que las denuncias en materia de hostigamiento sexual se canalizan por recursos humanos, ¿no? Es decir, nuestra normativa no ha previsto que se presente directamente una denuncia de hostigamiento sexual ante el comité, por lo menos en el ámbito del sector laboral, sino que se canalice por recursos humanos y sea recursos humanos la que en el plazo de un día la derive recién al comité para la investigación. Cuando Recursos Humanos recibe la denuncia e identifica ahí los hechos, va a poder verificar en efecto que se trata o no de un acto de hostigamiento laboral o acoso laboral propiamente dicho. Si de esa primera evaluación se verifica de que no hay un acto de connotación sexual o sexista, sino que se trataba de un acto de acoso moral, hostilidad en sentido genérico, pues el comité de intervención no es competente para ello, ¿no? Y a recursos humanos tendrá que utilizar sus propios canales de investigación y sanción, pero no se rigen bajo las normas del reglamento de la ley 27942, ¿no? Lisbeth nos pregunta, si las personas del comité, es decir, los representantes del empleador cesan, ¿debe el empleador seleccionar nuevamente sus reemplazos? ¿Cuál es el plazo? Y si fuera representantes del empleador, ¿tengo que volver a hacer elecciones? Bueno, Ginette, ¿deseas responder la pregunta? Sí, correcto. Como se mencionó en los primeros slides de la presentación, al momento de la conformación del comité, tanto los representantes de los trabajadores y empleador, no solamente se elige a los miembros titulares, sino también a los miembros suplentes. Y cuando se da una situación de este tipo, de que un trabajador ha cesado por distintos motivos, debe asumir el puesto el miembro suplente. Ahora, claro, la situación cambia si es que tampoco está disponible el miembro suplente, sí correspondería iniciar un procedimiento para poder en adelante poder designar a los miembros. Perfecto. Y en otra parte de la pregunta, Lisbeth nos dice, si fueran representantes del empleador, ¿tengo que volver a hacer elecciones? Claro, porque las elecciones en realidad se practican respecto a los representantes de los trabajadores, ¿no? El empleador dentro de los trabajadores de dirección de confianza es quien designa sus representantes, ¿no? En ese caso no convienen aquí unas elecciones. Exacto. Elmer nos comenta, si un momento del comité
bueno, si un miembro de repente ha querido decir, ¿no? Si un miembro del comité vaca, la norma no regula que se cuente con un reemplazo. En este caso, se tendría que iniciar un procedimiento de elección para elegir al sustituto o durante la elección primigenia podría elegir también suplentes. Nos lo acaba de comentar Ginette también. Lo conveniente es que se elijan suplentes en la elección primigenia. Hay que tener en consideración también que tanto para la elección como el funcionamiento del comité se tienen que aplicar del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, se tienen que aplicar de manera supletoria, ¿no? Las reglas de elección del Comité para Seguridad y Salud del Trabajo. Así que hay que tener en cuenta también los plazos, los cronogramas y las reglas entonces establecidas. De ahí que sí existe la posibilidad de designar suplentes desde la primera elección. Ana nos pregunta nuevamente, ¿la denuncia sobre actos de hostigamiento sexual es válida si la realiza un testigo directo o testigo referente? También lo acaba de mencionar hace algún momento Ginette, ¿no? Si resulta válida esa denuncia, se tiene que tramitar, ¿no? No solamente la víctima puede denunciar el acto de hostigamiento sexual, lo puede hacer un testigo, lo puede hacer un tercero, lo puede hacer el propio empleador de oficio, si es que de alguna manera puede observar un acto de hostigamiento sexual. Y le cuento acá dos experiencias importantes en la práctica, ¿no? Bueno, una no es una experiencia, es una resolución del Tribunal de Sunafil de un caso, eh, el Tribunal de Fiscalización Laboral que sancionó a una empresa porque no inició un procedimiento de investigación cuando una persona había formulado una denuncia porque sufrió actos de hostigamiento sexual. Es decir, en su renuncia había precisado de que ella estaba renunciando porque sufrió actos de hostigamiento sexual. ¿Qué dijo Sunafil? En esa circunstancia estás tomando conocimiento de los hechos a través de la renuncia, has tenido que investigar. Como no lo hiciste, procede una sanción en tu contra. Entonces ahí vemos que ni siquiera es necesario u obligatorio de que se formule una denuncia en sentido expreso para poder iniciar las acciones de investigación. Estoy en la obligación de iniciar las acciones de investigación por el solo conocimiento que como empleador adopto y teniendo la obligación de ejecutarlas de oficio. Ahí viene también la importancia de aprender cómo funciona el impulso de oficio, ¿no? Como principio rector del procedimiento de investigación. Y otra experiencia que también hemos tenido en la práctica ha ocurrido de que un acto de hostigamiento sexual en algún momento, un caso que vimos y que fue ratificado el despido en sede judicial, fue denunciado no directamente por la víctima, sino por un familiar de la víctima. Y en ese sentido, el empleador estuvo en la obligación de iniciar la investigación, determinó la existencia de hostigamiento sexual, procedió al despido y el Poder Judicial, en las dos primeras instancias, confirmó precisamente la validez de ese despido. Ahí vemos cómo se activan los protocolos de investigación y sanción, incluso cuando media una denuncia de parte de un tercero que no es propiamente la víctima, ¿no? Es más, ni siquiera formaba parte de la relación laboral, ¿no? Después nos dice otra pregunta. Este año, María nos dice, este año voy a volver a tener elecciones del comité. ¿Cuáles son los documentos a tener en cuenta? Bueno, hay que leer la Resolución Ministerial 245/2021 TR, ¿no? Que contempla el procedimiento de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí hay una serie de actas, hay un cronograma que se especifica cómo se deben de hacer las elecciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Ese mismo procedimiento se replica para la elección del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Miriam nos comenta, ¿la norma detalla qué temas se debe abordar en la capacitación especializada dirigida al comité o depende de cada organización? Ginette, por favor. Sí, en ese caso, como comenté, existe una guía práctica que es la resolución ministerial 223 del 2019, donde te establece el temario que se debe utilizar para las capacitaciones especializadas, ¿no? Esta norma está disponible en la web, la pueden buscar y ahí está detallado cuáles son los temas, ¿no? Con especial énfasis en lo que es la actividad probatoria y la labor de investigación del comité, como mencioné. Claro, no solamente se agotan en el concepto porque el temario para la elección del comité te aborda temas generales que son para todos los trabajadores, ¿no? O sea, hay dos temarios, un temario
para la capacitación general de los trabajadores que ingresan al centro laboral y un temario para los miembros del comité. En lo que respecta a los miembros del comité, te dice, tienen que capacitarlos sobre todo lo que vas a realizar en la capacitación general, o sea, conceptos, definiciones, manifestaciones, impactos, hostigamiento sexual, etcétera, pero además también sobre actividad probatoria, además también sobre casos prácticos, etcétera, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. Nosotros sugerimos que aquí las capacitaciones se aborden en un margen de 4 a 6 horas mínimamente, ¿no? Algunas organizaciones ciertamente adoptan capacitaciones de 1 hora o 2 horas, pero en realidad una capacitación especializada para el temario sugerido por el Ministerio de Trabajo nos parece un tiempo ciertamente insuficiente, ¿no? ¿En qué casos la víctima debe denunciar a las autoridades como la policía al supuesto agresor? La norma te dice ante la posibilidad de la existencia de un delito, ¿no? Si ya estamos hablando de documentos indebidos, estamos hablando de repente de violación sexual, de otro tipo de acoso sexual, etcétera, que son figuras reconocidas en nuestra legislación penal como posibles delitos, ahí este, puede denunciarse a la policía, ¿no? Es más, lo que te dice la norma es que en estos casos el empleador tiene que informar de estos hechos a las autoridades competentes, ¿no? Rosa Quispe nos dice, buenas noches. ¿Cómo se realizaría el proceso de elección de miembros de los trabajadores del Comité de Intervención frente al Establecimiento Sexual si todo el personal de la empresa es personal de dirección slash confianza? Eh, bueno, habría aquí, yo creo particularmente que se tendría que sincerar puestos, ¿no? O sea, sincerar realmente una calificación, que todos los trabajadores sean de dirección de confianza, o sea, tampoco parece algo muy, muy, muy verosímil, ¿no? O sea, deben de haber algunos puestos que sí son puestos comunes o generales, y eso hay que determinarlo objetivamente, ¿no? Porque claro, en empresas que tienen menos de 20 trabajadores, tengo que elegir a un delegado frente al hostigamiento sexual, que es un propiamente tiene que ser elegido por los trabajadores, no puede ser personal de confianza ni personal de dirección. Entonces, en ese supuesto, incluso si estamos hablando de empresas de pequeña dimensión, de menos de 20 trabajadores, tengo que procurar la elección de este el delegado entre personal no confianza y dirección. Y por lo tanto, si todos los tengo calificados de esa manera, va a haber una imposibilidad de poder aplicar adecuadamente la legislación. Ya habría que verificar aquí, en realidad, cómo si la calificación de los puestos ha sido realmente correcto o no. Después nos dice María, y si denuncia el testigo, pero el titular no desea la investigación, ¿cómo procedería? Bueno, va a ser una tarea un poco compleja de parte del comité de intervención en esa situación, ¿no? Ya en el marco de la investigación, y porque la investigación tiene que iniciarse por el hecho de mediar esa denuncia, ¿no? De parte del tercero. Pero ya en el marco de la investigación, el comité tendrá que evaluar finalmente los hechos y verificar si se llegó a configurar o no el hostigamiento sexual este, a partir de las pruebas recabadas y las manifestaciones recabadas. Lógicamente, si no se tiene la manifestación de la víctima, la situación se puede poner un poco compleja, ¿no? Pero dependerá en realidad de cada caso concreto. No sé si a ese punto, Ginette, quisieras agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta. No, continuamos. Sí. Dice Arturo, una vez finalizado el procedimiento de investigación y sanción de actos contra el hostigamiento sexual con pedido de sanción de despido, entonces en el procedimiento legal de despido debe otorgarse el derecho de defensa al trabajador para que presente sus descargos. Lo considero más un formalismo. Sí, concuerdo contigo en realidad, Arturo, porque ya el procedimiento de investigación y sanción que te regula el reglamento de la ley 27942 contiene, digamos, ciertas garantías de defensa para la parte, que está siendo acusada, ¿verdad? O sea, tanto al momento de emitirse el informe o de antes de emitirse el informe del comité ya se le corre un traslado de la denuncia y este precisamente formula su descargo y luego cuando se emite el informe del comité puede pronunciarse sobre ese informe para emitir un nuevo descargo antes de que Recursos Humanos emita la decisión final. Lógicamente, ya hubo una doble garantía de su derecho de defensa, no pudo ejercerlo adecuadamente en dos oportunidades, ¿no? Pero ciertamente, eh, digamos, hay ciertas voces dogmáticas, ¿no? Y ante, de alguna manera, también las garantías que deberían de prever ante la posibilidad de despedir a un trabajador, etcétera, que
que obligan también a que luego de emitir la decisión final sigas este ritualismo de proceder con la imputación en una carta de preaviso de despido, esperar el descargo y proceder recién a la carta de despido. Adoptar ese paso de más, ciertamente, aunque parece más un formalismo, porque ya previamente se ha emitido un informe del comité que determina responsabilidades, se ha emitido una decisión final que determina responsabilidades, el resto parece en realidad un mero formalismo, pero creo que no está de más ejecutarlo con la finalidad de evitar finalmente contingencias de que pueda ser cuestionado por algún juez, ¿no? De que sea un paso necesario para proceder al despido de un trabajador, ¿no? Eh, Hay ciertas discrepancias sobre esa posibilidad, ¿no? Pero sí, sí, concuerdo contigo en parte. Yo creo que por un tema de seguridad no está de más y siendo conservadores no está de más que luego de la decisión final se inicie el procedimiento de despido para complementar, ¿no? Simplemente manejando una posición conservadora, ¿no? Salvador nos comenta, si el comité aún se encuentra vigente dentro del tiempo estipulado de 1 o 2 años, el comité puede proponer o elegir directamente a los nuevos representantes de los colaboradores titulares que reemplazarían un cese o vacancia del comité. Mm, Ginette, ¿deseas responder? A ver, lo vuelvo a repetir. El comité puede proponer o elegir directamente a los nuevos representantes de los colaboradores que reemplazarían un cese o vacancia del comité. Entendería que se trata o nos pone en el escenario de que no hayan suplentes, ¿no? Si no hay suplentes, el propio comité podría designar a alguien para que integre el mismo comité. Claro, considerando la finalidad de la norma y que el objetivo es garantizar la participación efectiva de los trabajadores para poder elegir a los miembros representantes, ya en ese supuesto, bueno, la norma no señala ninguna facultad de este tipo para que el comité directamente elija a los miembros, ¿no? Entonces, consideramos que en ese caso se tiene que convocar a nuevas elecciones conforme al procedimiento que está en las normas que hemos mencionado, ¿no? Perfecto. Nos comenta también Miriam Núñez, solo para reconfirmar, en el caso de que el miembro oficial y suplente cesaron, tocaría hacer elecciones para esa posición y adicionar su suplente, ¿no? ¿Verdad? Sí. En efecto, sí, tal cual lo habíamos estado comentando. De cara a Sunafil, nos comenta también Miriam, ¿qué requerimientos debería cumplir las evidencias de las capacitaciones dirigidas al equipo de recursos humanos y comité? ¿Debería ser un documento firmado en físico, digital, o solo bastaría con colocar una lista en Excel que se genera con un formulario de Google? Bueno, en realidad Sunafil en este punto no te exige una evidencia concreta, ¿no? En algunos casos hemos suscrito actas, registro de asistencia cuando se han realizado las capacitaciones presenciales, ¿no? También hemos utilizado los registros digitales cuando las mismas han sido virtuales, ¿no? El Google Forms, etcétera. Pero siempre buscamos acompañarla de un certificado emitido por lo menos con los expositores y evidencias fotográficas, ¿no? Evidencias fotográficas de la realización de las capacitaciones. Una captura de pantalla de una capacitación como esta, etcétera. Incluso en algunos casos UNAFIL te pide también el material que se ha proyectado y que se ha utilizado para brindar las capacitaciones, ¿no? Ojo con eso, te pide el material y hay que presentarle los PPTs y lo demás. O sea, han habido inspecciones en las que nos han requerido eso finalmente. Arturo nos comenta, en el caso extremo de un acto de hostigamiento sexual en donde no haya testigos, ningún tipo de prueba, nada, el solo testimonio de la víctima podría tener fuerza preponderante como para aplicar una sanción. Sí, Arturo, lo habíamos comentado también hace algún momento, la legislación ha previsto la regla que especialmente para casos difíciles, casos complejos, la sola declaración de la víctima puede ser suficiente para determinar la culpabilidad de la persona hostigadora. Pero para poder aplicar esa regla deben de concurrir tres requisitos esenciales. El primero es la denominada ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué significa esto? Ausencia de odio, enemistad o resentimiento. Que la denuncia haya sido formulado careciendo lógicamente de una motivación externa como la del odio, el resentimiento, la enemistad. Si hay una enemistad comprobada, hay un enfrentamiento comprobado, hay una rencilla entre ellos debidamente constatado, esta regla de que la sola declaración de la víctima es suficiente para determinar la culpabilidad de la persona hostigadora ya no resulta aplicable.
¿Ok? El segundo elemento es las persistencia en la incriminación. Esto significa que en las distintas oportunidades que la parte denunciante ha manifestado lo ocurrido en los hechos, ¿no? Lo haya hecho con el mismo nivel de coherencia y contundencia que el contenido en la denuncia, que no se haya visto un cambio importante entre las versiones que en los distintos momentos haya podido brindar sobre tales hechos. Por lo tanto, no habrá una persistencia en la incriminación porque un relato carecería de solidez o de coherencia cuando en la denuncia expongo una versión, cuando a un testigo de referencia le expongo otra versión, cuando me practican el informe psicológico expongo otra versión y si finalmente fui a otras instancias como las penales expongo otra versión. Si existe esa discrepancia en las versiones, lo que va a suceder es que no voy a poder aplicar esta regla de que la sola declaración de la víctima es suficiente para la determinación de culpabilidad de la persona hostigadora. Y el tercer requisito es la denominada verosimilitud que se aborda a partir de las corroboraciones periféricas. ¿Qué son las corroboraciones periféricas? Aquellos medios de prueba que me permiten determinar no la concurrencia del acto de hostigamiento en sí mismo, sino el contexto en el que éste podría haber sucedido. Yo digo, por ejemplo, que sufrí un hostigamiento sexual en un almacén donde no habían cámaras de videoseguridad y salí a las 6 de la tarde de ese momento llorando porque sufrí hostigamiento sexual de parte de una persona que me acompañaba en el sitio. ¿Cuáles son las corroboraciones periféricas en un escenario así? Bueno, que finalmente las cámaras de videovigilancia que puedan estar al exterior de aquel almacén verifiquen que yo salí en efecto a las 6 de la tarde, visiblemente afectado, llorando, que el personal de vigilancia haya constatado esa situación y que el personal de vigilancia haya constatado también de que habían dos personas adentro del almacén, ¿no? Si esto no se puede constatar, ¿no? Porque de repente yo no salía a las 6 de la tarde, sino que la cámara de vigilancia me dice que salía a las 8 de la noche, porque de repente nunca estuve adentro del almacén acompañado de la persona a quien yo he indicado como el culpable, en una circunstancia así, ya no podría aplicar esta regla de que la sola declaración de la víctima es suficiente para determinar la culpabilidad de la persona hostigadora. Entonces hay que tener en cuenta, sí, existe esa posibilidad, de que la sola declaración de la víctima determine la culpabilidad del hostigador, pero tienen que confluir estos tres elementos mencionados, ¿no? Vamos con unas tres últimas preguntas. Eh, Veo que es un tema bastante llamativo, así que seguramente vamos a necesitar otra exposición adicional a esta sobre estos temas. Y muchas gracias en realidad por la recepción de la materia de hoy. María nos dice, ¿qué pasa si el comité nunca tomó conocimiento y la agraviada ya se fue a denunciar a Sunafil? Bueno, si el empleador a través de recursos humanos nunca tomó conocimiento, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar en ese escenario, Ginette? O sea, nunca tomó conocimiento por denuncia, nunca tomó conocimiento por un testigo, nunca tomó conocimiento ni siquiera de oficio. Toma conocimiento cuando Sunafil de repente llega y comienza a hacer una inspección en esa materia para verificar si se investigó o no. Correcto. Bueno, en ese supuesto sí considero que, claro, si es que el empleador toma conocimiento a través de otro tipo de canales externos, es que debe iniciar de forma inmediata el procedimiento tal como lo indica la norma que hemos conversado y en los plazos establecidos, que son plazos perentorios y con ello poder dar cumplimiento a la norma. Y como parte del procedimiento también sabemos que es una obligación comunicar el inicio de la denuncia al Ministerio de Trabajo, así como la decisión final. Exactamente. Lógicamente, en ese momento, de manera instantánea, si Sunafil decide iniciar una inspección, por esa materia no puede imponer algún tipo de responsabilidad al empleador porque recién está tomando conocimiento de los hechos, pero lo que sí tiene que hacer el empleador es que si tomó conocimiento a través de la denuncia de Sunafil, iniciar las investigaciones inmediatamente. Irma nos brinda, más que una pregunta, dos aportes importantes. Nos dice Sunafil en sus cartas disuasivas solicita fotos de las capacitaciones a recursos humanos. Sí, por eso hay que guardar también algunas fotografías de por medio. En algunos casos lo hace, no siempre.
o te deja abierta la posibilidad de fotografías u otras evidencias, ¿no? Y también nos dice el acta de instalación del comité de hostigamiento, ¿no? O sea que también solicita eso SUNAFIL. Sí, el acta de instalación del comité de hostigamiento sexual es porque se recogen las reglas del comité de seguridad y salud del trabajo. Y cuando esta resolución 245-2021-TR establece todo el procedimiento de elección del comité de seguridad y salud del trabajo, cuando concluye, dice, una vez culminada la elección, tiene que generarse un acta de instalación del Comité de Seguridad en el Trabajo. Ok, como estas reglas también son replicables en el caso del Comité de Intervención, la sugerencia es que luego de realizar toda esta elección se proceda pues a levantar también un acta de instalación de este Comité de Intervención a efectos de que tener una total similitud con el procedimiento aplicable para el Comité de CCT, ¿no? Vamos a tomar, creo yo, para una próxima sesión, una capacitación sobre la elección del comité de intervención frente al hostigamiento sexual, ¿no? Porque he visto que hay varias Sí. preguntas sobre esa forma de elección, ¿no? Bastantes dudas sobre ese tema, de Sí. acuerdo, sí. Miriam nos dice, en caso el comité tenga una duración de 2 años, de todas maneras se debe realizar una capacitación anual. Sí, es una capacitación anual. Y la norma menciona alguna precisión sobre la duración del comité o depende de la organización, ¿no? 2 años, ese es el tiempo que te establece. Arturo nos comenta, Sunafil podría exigir el libro de actas de conformación del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual y actas sobre el registro de capacitación, aun cuando la norma de la materia no lo regula, pero supletoriamente la ley de CCT sí lo referencia. Entonces se obliga a implementar dichos documentos. Mira, no sé si exactamente un libro de actas. Me parece en realidad bastante ordenado tener un libro de actas. Hay que tener en cuenta que el comité de intervención respecto a lo no regulado tiene que aplicar las reglas del comité de SST, ¿no? Así que si todo se tiene que almacenar, toda actividad del comité de SST se tiene que almacenar en actas, ¿no? En actas, debe de entenderse también que las actividades del comité de intervención también deberían de mantener ese mismo orden, ¿no? La verdad que no he visto hasta ahora que Sunafil exija un libro de actas, pero si somos estrictos con esa similitud que tiene que haber entre comité de SST con comité de intervención, tal vez lo podría pedir, ¿no? Salvador nos dice, en la práctica, las actas del libro de actas es digital. ¿Ello invalida el contenido? No, no, desde mi perspectiva no lo invalida. En mi comité es en físico, ahí están comentando. Y bueno, claro, ¿es el mismo comité de intervención el de SCT? No, son distintos comités, ¿no? Bien, bueno, eso ya siendo casi las 8:22 de la noche. Ha sido un gusto compartir con todos y todas en este webinar. Mi nombre es Alejandro Navarrete. Nos ha acompañado el día de hoy Ginette Martínez. Un gusto, como siempre, haber compartido este espacio de interacción. Espero que las dudas hayan sido aplacadas y estén atentos a nuestras redes sociales porque anunciaremos próximos eventos. Muchas gracias con todos y todas. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.